Ah, espérenme un segundito. En que los LP, bueno, que les había dejado de tarea que LP y el infinito son espacios vectoriales, ¿no? Y si ya hicieron su tarea, espero que ya todo el mundo la haya hecho, lo que voy a decir a continuación se les va a hacer bastante natural. Recordemos que LP no son más que las sucesiones de números reales que la serie de sus coordenadas, bueno, del valor absoluto de sus coordenadas elevado a la P, converge. Y bueno, ya les había yo dejado de tarea que son espacios vectoriales sobre los redes, y entonces tenemos nuestro tercer ejemplo de espacios normados, ¿no? ¿Quién va a ser el ejemplo? Pues va a ser LP, y la norma, pues si uno no se lo imaginaba, es más o menos la misma que trabajamos con RN, es decir, agarras la serie que sí converge, porque el punto vive en LP, y agarras la serie de los valores absolutos elevados a la P, eso te da un número real y le sacas la raíz pésima, ¿no? Y entonces, a ver, aquí puse las propiedades de Profe, no se ve la norma. pantalla. Es- Ay, chin, perdón, algo pasó, ¿verdad? Y yo ni cuenta me di. Espérenme un segundo porque ya no sé qué estoy haciendo. Entonces, déjenme. Ya, ahí voy, ¿eh? O sea que todo lo que dije en estos momentos, nadie veía nada y estaba yo Creo que hablando no. como loco. Creo que no. Ok, va. Entonces voy a empezar desde el principio. Ahí está. Entonces, tenemos que nuestro ejemplo es LP. Ahora sí. Este, Acuérdense que estábamos pensando que LP son las sucesiones, otra vez de números reales, cuyos, cuando agarras las coordenadas, su valor absoluto, lo elevas a la P y sumas todo eso, esa serie converge, ¿no? Así se define LP. Bueno, y ahorita no voy a hablar del infinito, y entonces vamos a probar que esto que escribí aquí es una norma, ¿no? ¿Cuál es la norma? Pues es más o menos natural. Agarras sus valores absolutos de las coordenadas, los elevas a la P, los sumas todos y luego sacas la raíz pésima, ¿no? Se parece mucho a la norma en RN, ¿no? Nada más que aquí estás trabajando con sucesiones. Bueno, probar que esto, bueno, este es nuestro ejemplo 3, ¿eh? Es nuestro ejemplo 3 de un espacio normado. Y entonces, probar que algo es una norma, pues hay que probar las tres propiedades. Aquí las puse rápidamente. Pues probar que si la norma es cero, el vector es el vector cero, pues es muy fácil porque dices, bueno, si esta norma es cero, pues significa que este número es cero. Y si este número es cero, pues significa que lo de adentro del paréntesis tiene que ser cero, ¿no? Porque sacar raíz es una fusión creciente. Y entonces eso fue lo que escribí aquí. Y bueno, si la serie es igual a cero, como todos estos son números positivos, pues entonces eso significa que cada uno de ellos tiene que ser igual a cero. Esa es la única forma de que esa serie pueda ser cero. Y si sus valores absolutos es igual a cero, entonces pues las coordenadas tienen que ser cero. Y eso nos dice que el vector con el que empezaste es el vector cero. Y de hecho aquí me falta este, un gorrito, es la sucesión constante cero, ¿no? Y esos pasos se pueden regresar, entonces la propiedad uno es muy fácil. La propiedad 2 también es muy fácil, ¿no? La propiedad 2 dice que si te fijas en un lambda, en un escalar, en un número real, y te fijas en una sucesión de estas de LP, entonces cuando te sacas la norma de lambda veces el X, pues por definición, pues tienes que agarrar las coordenadas de este mono y hacerles todas las operaciones. Pero acuérdense que multiplicar por lambda el vector, pues es multiplicar coordenada a coordenada, y entonces te queda esta expresión que escribí aquí, el valor absoluto de lambda por xy elevado a la p, lo sumas todos y luego le sacas la raíz pésima.
Y luego ya nada más observas que aquí adentro, pues estos son números reales y entonces ya puedes usar todas las propiedades que conoces de los números reales. Por ejemplo, pues ¿cómo se llama? El valor absoluto, pues aquí hay un producto, entonces se abre, la P se distribuye en cada uno de los factores, que fue lo que escribí acá. Y bueno, ya que observas esta expresión, este, ya que observas esta expresión, dices, ah, pues este lambda no tiene nada que ver con la i, entonces lo puedo sacar, es decir, es un factor común de cada uno de los sumandos, lo puedo sacar de la suma, que fue lo que hice aquí. Bueno, es lambda la p, perdón, ahora resulta lambda la p. Y luego, pues tengo aquí un producto, como lo ven, y sacar raíz cuadrada de un producto, pues es sacar, perdón, sacar raíz pésima de un producto es sacar raíz del primer factor y luego sacarle raíz al segundo factor. Entonces el p se elimina con este y te queda el valor absoluto de lambda por esta expresión que no es otra cosa que la norma de x, ¿no? Y bueno, no dijimos absolutamente nada muy espectacular, ahí están las cuentas. La, la propiedad que de verdad es como buena o difícil de probar es la desigualdad del triángulo. Pero si ustedes hicieron su tarea, entonces ya todo lo que voy a decir va a sonar muy natural, porque esencialmente lo que voy a decir es hacer la tarea que les dejé ayer. Pero bueno, a ver, entonces nos tomamos dos sucesiones de estas que viven en LP. Y entonces, a ver, lo primero que voy a decir es pues uno se acuerda que, a ver, ¿dónde lo tengo acá? Esto es la serie completita, ¿no? Y yo sé que esta serie completita, como el X gorro vive en LP, esa serie converge. Sí, está bien. Converge y entonces lo que quiero yo decirles es que hay que observar que bueno, ¿cómo se prueba así en cálculo que una serie converge? Pues para probar que una serie converge uno tiene que fijarse en la sucesión de las sumas parciales. Sí, la sucesión de las sumas parciales, en el caso de las series, pues es una suma finita, ¿no? Y entonces uno se fija en la sucesión de las sumas parciales y entonces, si esa sucesión converge, la serie converge. Como yo ya sé que esta converge, pues las sumas parciales, que fíjense que es lo que estoy tratando de decir aquí, ¿eh? Lo que estoy tratando de decir es, para toda n en los naturales estrellita, fíjate esto que está aquí es la suma parcial de esta serie, ¿sí? Es la suma parcial hasta n, ¿no? Y entonces hay que observar dos cosas nada más. Estas sumas parciales, como sucesión, bueno, estos números son números positivos, ¿no? Y de hecho son números positivos y, por ejemplo, cuando sumas de, desde i igual a 1 hasta n y luego sumas desde i igual con 1 hasta n más 1, lo que vas a agregar es un número positivo. A ver, lo que estoy tratando de decir es que las sumas parciales de esta serie, de esta de acá, de este lado, son números positivos y además la sucesión es creciente, ¿no? O sea, vas creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez vas sumando un número positivo, ¿no? O sea, en la primera suma parcial solo hay un número positivo, en la segunda va a haber dos, en la tercera va a haber tres sumandos, y entonces lo que estoy tratando de decir es que las sumas parciales son una sucesión creciente y acotada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta serie converge y de hecho todo el mundo sabe que, espero, que las sucesiones crecientes y acotadas convergen al supremo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que el límite, o sea, toda la serie, siempre es una cota superior de las sumas parciales, ¿sí? Y eso es lo que quiero expresar en esta línea que estoy poniendo ahí en el dibujo. Chin, parece que la línea no se vio, pero en esa línea estoy tratando de poner que esto solo dice que las sumas parciales de esta serie pues están dominadas por el límite, que es el supremo en este caso. ¿Sí está bien? Y lo mismo pasa para las y, ¿no? Esta es una serie que converge
Y entonces estas de acá son sus sumas parciales, y ya habíamos dicho que las sumas parciales son una sucesión creciente y acotada. Entonces este es el supremo de esas sumas, y entonces lo que estoy diciendo otra vez es que las sumas parciales de la serie, las sumas parciales de la serie, pues siempre están dominadas por su límite, ¿no? Sí, porque todos los números que estamos sumando son positivos. Sí, está claro, hasta ahí todo el mundo no se ha perdido. Pero fíjese usted que, pues de hecho, este número es la norma, ¿no? Y ahora vamos a decir, puse en rojo lo que queremos demostrar, ¿no? Bueno, no lo que queremos demostrar, pero queremos demostrar la desigualdad del triángulo. Y entonces tenemos que trabajar con este monito de acá y luego probar que es menor o igual que algo, ¿no? Este monito de acá. Y entonces, pues escribí la definición del monito, nada más es poner las coordenadas de la sucesión, elevarlas a la P, hacer la serie y sacar la raíz pésima, ¿no? Y entonces nos aprovechamos de que nosotros ya sabemos que esto de verdad es una norma en Rn. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a cortar los vectores, es decir, nada más nos vamos a fijar en hasta cierto número de coordenadas y vamos a usar el hecho de que sabemos que en Rn eso ya es una norma. A ver, me explico. Acuérdense que este X tiene coordenadas pues x1, x2 y así, pero tiene un número infinito de coordenadas, ¿no? Y este y también tiene coordenadas y1, y2 y así, y tiene un número infinito de coordenadas. Y lo que voy a hacer es, en el lugar n, o sea, me tomo una n en los naturales, estrellita, y entonces digo, pues me voy a fijar en el vector que vive en Rn. ¿Cuál es ese vector que vive en Rn? Pues me voy a fijar en el vector que nomás llega hasta las coordenadas, o sea, que tiene coordenadas x1, x2 y así hasta xn, ¿no? O sea, lo corto en el lugar n. Y entonces, eso es lo que estoy tratando de decir acá. Como yo sé que es una norma, si tú te fijas en esta suma, o sea, nada más hasta n, ya no es toda la serie, nada más es la suma desde n igual con 1, desde que y es igual con 1 hasta n, ya no es toda la serie. Esto yo sé que es una norma, esto es una norma, y entonces yo ya sé que en Rn se cumple la desigualdad del triángulo. A ver, aquí lo escribí en el rojo, bueno, perdón, en el negro, lo escribí como se debería de escribir, así bonito. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que corté los vectores, eso es lo que puse acá abajito en azul. Me estoy fijando en este vector, y estoy usando la desigualdad del triángulo en la norma de RP, ¿no? Esto que está escrito aquí sería con vistos como vectores, aquí está ya toda la expresión que necesito. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que hay que observar es que este monito de aquí adentro es exactamente la suma parcial de esta serie, ¿no? O sea, cuando yo llego hasta n, esto es una suma parcial, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en realidad cuando me fijo yo en este renglón? Lo que estoy diciendo en realidad cuando me fijo en este renglón, estoy diciendo que la suma parcial de la serie roja, es decir, esta, está dominada por estos dos números. ¿Sí está bien o no? Bueno, por la suma de estos dos números. ¿Sí? Y lo otro que tengo que observar es que, como dije acá arriba, este número está dominado por, bueno, sí, este número está dominado por este número y este número está dominado por este número. ¿Sí me explico? Y entonces, a ver, si junto todo eso que acabo de decir, ¿qué fue lo que es lo que estoy escribiendo en este renglón? Es que la suma parcial de la serie roja, aquí, esta suma parcial de la, ay, perdonen ustedes, esta suma parcial de la serie roja está dominada por este numerito, ¿no? Y esto ya es un número real, pues. Y entonces ya nada más tengo que observar lo siguiente. Pues si la suma parcial está dominada por este numerito, acuérdense que que estas sumas siempre son una sucesión creciente y ya acabo de probar que está acotada. Entonces tiene que converger, ¿sí? Y además tiene que converger al supremo, porque eso es una cosa que sabemos de cálculo. Y esto también me dice, esta línea también me dice que es una
que este número es una cota superior, como esta, como todos los miembros de la sucesión están dominados por este número, y yo sé que la serie converge al supremo, entonces el supremo, que es la serie, tiene que ser menor o igual que este número, porque este número es una cota superior de cada uno de los elementos de las sumas parciales. ¿Sí me expliqué? Y entonces ya acabé, porque entonces digo, pues fíjate que entonces esta serie, este, que es exactamente lo que significa sacarle la norma x más y, pues es menor o igual que este número. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, Yo tengo una díganme, pregunta. Entonces, dime. el último argumento para pasar de la suma parcial que tenemos en el tercer renglón con la norma de XP más la norma de YP Ajá. es que la sucesión tiene que converger al supremo y justamente el supremo es la serie. Sí, de hecho la sucesión es una sucesión creciente y acotada. Entonces tiene que converger al supremo. O sea, el límite es el supremo, pero el límite es este, ¿no? Y estoy usando que el límite es el supremo nada más para decir, como el límite es el supremo y esto es una cota superior de toda la sucesión, entonces el supremo tiene que ser menor que la cota superior. ¿Sí me expliqué? ¿Contesté tu pregunta? Perdón. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Y ya acabo diciendo eso. Como este es el límite y es el supremo, pues tiene que ser menor o igual que cualquier cota superior. Y esa es la desigualdad que quería. Ahora, lo que yo quiero comentar es que yo no sé si ustedes hicieron su tarea, pero si alguien hizo su tarea, debió usar un argumento súper similar a esto que acabo de decir para probar que de verdad la suma es cerrada, decían ayer, ¿no? O sea que de verdad, si tienes dos sucesiones convergentes, bueno, dos sucesiones en LP, su suma está en LP, debieron de haber usado una cosa de este estilo. Y si no usaron una cosa de ese estilo, pues no sé cómo le hicieron. Pero bueno, ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, o sea, ya acabé mi ejemplo. O sea, acabo de probar que LP con esta norma, que se parece mucho a bueno, que es la norma P, pero ahora en LP, este, es de verdad una norma, ¿no? ¿Sí está claro o no? Bueno, ya. Y eso era solo un ejemplo 3, ¿no? Bueno, ¿cuál es la norma que regularmente se le pone a L infinito, que va a ser el ejemplo 4? La norma que regularmente se le pone a L infinito es la que está escrita aquí y que creo que se llama norma infinito, ¿no? No sé por qué no le puse aquí el infinito abajo. Este, y pues está definida como el supremo de los valores absolutos de cada una de las coordenadas. Acuérdense que aquí tenemos una cantidad infinita de coordenadas, ¿no? Y hay que decir que de verdad esto está bien definido, porque acuérdense que estar en el infinito significaba que la sucesión era acotada. Entonces, la sucesión es acotada, pues significa que estas cosas, bueno, sí, que los valores absolutos es un conjunto acotado y entonces tiene que tener supremo, ¿no? Sí, me explico, sí está bien definido. A lo mejor una cosa que, bueno, ya lo dije, es una cosa que nunca preguntaron, pero esta norma sí está bien definida, ¿no? Porque como X está en LP, nomás lo estoy diciendo porque no sé si lo dije hace rato o no. Como este X está en LP, este de verdad es un número real, porque esa es la definición de estar en LP, y entonces si le sacas raíz pésima, pues sí obtienes un número real, ¿no? O sea, lo que único que estoy justificando es que de verdad estas cosas son números reales, ¿no? Y bueno, uno tendría que probar que de verdad esto define una norma, o sea, probar las tres propiedades que se tienen que probar. Y aquí dice tarea, ¿no? Y entonces digo, yo les podría decir en este momento, sí, pues se los dejo de tarea, ahí háganle como puedan. Pero si ustedes han venido a sus clases y han puesto atención, si hacen su tarea se van a dar cuenta que en realidad ya se hizo toda la chamba. Nomás habría que repetirla, pero pues bueno, ahí a ver si se dan cuenta de verdad que ya se hizo toda la chamba y si no, pues ni modo. Bueno, a ver, le seguimos. Quiero hacer una observación, nada más por poner un nombre. O sea, de hecho,
lo que acabamos de probar ahí arriba se conoce como la desigualdad de Minkowski, se llama. Y no escribí nada, ¿eh? O sea, de hecho, si se fijan, o sea, no escribí nada nuevo, pues esto que está escrito aquí, que es la desigualdad de Minkowski, es es la desigualdad del triángulo para la norma P, ¿no? O sea, solo lo escribí porque cuando lo probó el señor Minkowski, lo probó así como está escrito en esta observación, es decir, si esta serie converge y esta serie converge, entonces esta serie converge porque, o sea, si uno se fija bien en el argumento que hicimos, uno podría haber dicho, a lo mejor no sé que LP es un espacio vectorial, pero si no sabía, me sale de gratis del argumento que hicimos ahí arriba. Es lo que dice aquí, o sea, la serie de las sumas también converge y se cumple la desigualdad de Minkowski, ¿no? O sea, la desigualdad del triángulo para la norma P. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué lo estoy poniendo aquí como una observación y por qué quiero hacer resaltar esto? Porque a veces, y espero que así lo suceda en su caso, esta desigualdad se usa por sí misma, ¿eh? Es muy importante y tiene muchas aplicaciones en otras cosas, este, pero en realidad, pues si algún día la quieres usar, la puedes usar, porque ya la probaste acá arribita, ¿no? Un poco escondido, pues con otra notación, pero es exactamente lo que estaba diciendo esta desigualdad. Y nadie me dice nada, pero aquí me comí un más, ¿verdad? Aquí debería de haber un más, ya lo puse. Pero bueno, ok. Sí, entonces, ¿cuántos ejemplos de normas tenemos? Aquí dice que tenemos cuatro. Pues nomás tenemos cuatro o tenemos muchos. Una infinidad. Tenemos muchísimos, ¿no? Porque ya dijimos que para las P's, pues podrían, o sea, si cambias la P, pues cambia la norma. A veces. Y ya sé que cuando digo a veces los meto en problemas, pero espero que no los metan muchos problemas. Bueno, por lo que comentábamos la otra vez, ¿no? ¿Cómo sabes que de veras son normas distintas o qué las hace distintas, etcétera? Ya les dije que luego platicamos de eso. Entonces tenemos esencialmente cuatro ejemplos. Y ahora, ¿alguien se acuerda cuál es el tema en el que estamos? Este, ¿Se acuerdan que todo esto nació por los espacios métricos? O sea, lo que a nosotros nos interesa más que los espacios normados son los espacios métricos, ¿no? De hecho, vamos a hacer, por lo tanto, vamos a hacer la siguiente observación. ¿Se acuerdan que cuando estaba yo definiendo, bueno, definí métrica, luego definí norma y luego hice la siguiente observación, ¿no? Este, Hicimos la observación de que si nos daban una norma en un espacio vectorial, eso inducía esta distancia, ¿no? La distancia que se calcula de esta manera y probamos, creo, que eso era una distancia en el espacio vectorial. ¿Se acuerdan? Creo que sí lo hicimos, ¿no? Y entonces uno se debería de hacer la siguiente pregunta que ustedes nunca se hicieron, pero pues como no se la hicieron, se las hago yo, es, bueno, ya vimos que una norma me da una distancia. Ahora la pregunta es, ¿será que toda distancia viene inducida por una norma? Y es como, sí, y es como preguntar una especie de regreso de esta observación, ¿sí me expliqué o no me expliqué? Y entonces, pues ya, van. Ay, mira, Rafael sí me había No, dicho que había, dice alguien que no. Bueno, ya tenemos un voto porque no. Alguien vota porque sí. Aquí solo hay un voto, ¿eh? Nadie vota porque sí. No. Todos votan porque no. Pero esto no es una cuestión de fe, ¿no? Si alguien me dice que no, me tiene que dar un ejemplo. la métrica discreta, La métrica discreta, ¿en dónde? La en métrica R. en R. ¿Por qué en R? Digo, nomás pregunto. Bueno, a ver. Lo voy a poner un poquito más general, nada más porque no, pues porque sí, a ver. Este, pues pongámoslo como ejemplo, ¿no? Ejemplo. Considera un espacio vectorial
no trivial. ¿Eso qué significa? Que B no es solo el vector cero, ¿no? No trivial. Y ponle a B, se le puede poner la métrica discreta, ¿no? Chin, ¿cómo denotaremos la métrica discreta? DD, métrica discreta. Acuérdense que esa métrica está definida como de, estamos en un espacio vectorial, voy a poner así, de V es igual a cero si U es igual a B y uno si U es distinto de B. Sí, ese es su ejemplo, ¿no? Y entonces la afirmación, lo que ustedes dicen, es que no existe una norma, no existe una norma en B, de tal manera que esta DD sea lo mismo, bueno, lo voy a poner así, que DD de V sea lo mismo que la norma de U menos B, ¿no? Esa es su afirmación. Sí, todos están claros. Ella decía que en los reales, pero ya no supe si de veras queremos hacer en los reales. Bueno, esa es una afirmación, pues a ver, denme la prueba. ¿Alguien me puede dar la prueba o no? Les voy Yo a... la hice más o menos. A ver, dime. Bueno, pues suponemos, bueno, la hice por contradicción. Ajá. Suponemos que pues la métrica sí, sí es igual a la norma de, bueno, que D de U, B es igual a la norma de U menos V. Ya lo escribí, creo. Supongamos que existe una norma de tal manera que la distancia sí de veras nos da eso, ¿no? Sí, entonces, Ajá. nos tomamos un elemento en B distinto del cero en el espacio vectorial. Sí podemos, ¿no? Sí, Existe un porque justo W dijimos en B que fuera menos el distinto cero, ¿no? del cero. Eso es porque hay más cosas, ¿no? Eso dice ahí. Sí, Y luego, menos el cero y vector, perdón. pues una observación Ajá. es que entonces dos veces W va a ser distinto del cero. Eso es Entonces, algo dos veces W es distinto de cero. Eso es algo que se cumple en cualquier espacio vectorial, ¿no? Porque si dos veces W fuera el cero, pues multiplicas por menos 2, ¿por cuánto? Por un medio, ¿no? Y eso te da que W es el cero. Pero sí. O sea, si B no es el cero, si W no es el cero, dos veces. Y luego, ya. y entonces tenemos que uno va a ser igual a D de 2B, cero. ¿Por qué? Porque son distintos y la métrica discreta, como dice acá arriba, La manda definición distintos en anda- uno, ¿no? sí, Ajá. entonces Pero eso es igual a es igual a la la norma. norma de 2B, ¿no? Sí, ¿Sí? y como Y- saca escalar es la norma, se va a hacer igual a 2 por la perdón, esto es 2W. Ah, Perdón, sí, esto es habíamos W. tomado W. Ese es W, ajá. Y eso es 2 por la norma de W, ¿no? Sí, Y luego, eso es 2 por D de bueno, W, cero, perdón. sí, ¿verdad? Eso es dos veces, porque esto es la norma de esto, es la distancia. Bueno, si quieren lo ponemos así para que quede más claro. Eso es lo mismo que esto, que el cero vector aquí. Y eso es lo mismo que dos veces la distancia de, ¿quién? De W al cero, ¿no? ¿Sí? Y eso es igual a quién. Ah, Como W, bueno, 2W es distinto de cero, pero W también era distinto de cero, ¿no? sí, Porque, entonces son distintos porque los. W está aquí. Y entonces eso nos diría por esta fórmula que esto es 2 por uno, ¿no? ¿Sí está bien o no? Sí, 2 por uno y eso nos diría que esto es 2. Y ya estamos en los números reales, esto acabamos de probar que por lo tanto uno es
igual a 2, ¿no? Lo cual es una contradicción. ¿Sí? ¿Lo hice bien? ¿Todo el Sí, mundo sí, está de acuerdo? Está bonita la prueba, no era la que yo había pensado, pero así lo dejamos. Bueno, y entonces, pues ya, tenemos que no todas las distancias vienen inducidas por una norma. A ver, esto es una cosa que uno se debería de preguntar constantemente. Me definieron primero métrica, luego me definieron norma, y luego me dijeron, pues todas las normas inducen una métrica. Entonces, siempre deberíamos de preguntarse, bueno, ¿y pasará lo contrario? Porque a lo mejor norma y distancia es lo mismo. Y esta observación que acabamos de hacer ahorita en este ejemplo nos dice que norma y distancia no son cosas como equivalentes, ¿no? O sea, no toda norma, sí, toda norma induce una distancia, pero no toda distancia viene inducida por una norma, ¿ok? Y bueno, yo creo que con eso terminamos nuestra sección de espacios normados y entonces vamos a pasar a algo bien interesante, creo. A ver, voy a pasar a la siguiente hoja. Y aquí está. Aquí nada más copié y pegué, ¿no? Entonces vamos a empezar una discusión. Y cuando digo discusión es discusión, ¿eh? Entonces, estamos en los reales, ¿no? Y alguien hace muchos años nos convenció de que a él le gustaban los límites para las funciones. Y nos dijo que este simbolito, es decir, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, se define de la siguiente manera, ¿no? Se define que sí, solo sí, para cada épsilon mayor que cero, existe una delta mayor que cero, de tal manera que si se cumplen estas desigualdades, entonces se cumple esta desigualdad. Y no quiero decir muchas cosas al respecto, otra vez no pretendemos aquí explicar el concepto del límite. Lo que habíamos dicho en aquel entonces, en aquella discusión, era que lo que queríamos era saber qué necesitábamos para poder definir el concepto de límite, ¿no? Y después de alguna discusión llegamos a la conclusión de que, como nos decían nuestros maestros de cálculo, hablaban de si x está cerca de x0, entonces la función evaluada en x, ya ven, y lo escribí mal y nadie me dice nada. Aquí debería de ser L, ¿no? Porque mi función no es ni siquiera continua. Bueno, la del dibujo no es ni siquiera continua. Aquí es L, ¿no? Para ponerlo como en el dibujo, pues. Bueno, retomo. Nuestros maestros de cálculo nos decían, esto significa que si x está cerca de x0, entonces f de x está cerca de lo que va a ser, de lo que tú dices que es el límite, ¿no? De ese número L. Y entonces, así empezó toda nuestra discusión, ¿no? Decíamos, pues para definir límite necesitamos un concepto de cercanía y para definir, y es lo que necesitamos, ¿no? O sea, nada más necesitamos decidir que si x esté cerca de x0, si se cumple que f de x está cerca de L, ¿no? Y por eso definimos la noción de distancia, porque esa distancia, esa métrica nos dice, o sea, nos da una manera de decidir si alguien está cerca o no. ¿Sí está bien? En los reales, pues teníamos nuestra distancia, o sea, la distancia usual, la del valor absoluto, y ahí, pues, podíamos decidir si algo estaba cerca o no, ¿no? Y entonces definimos métrica para tener una noción como más general de distancia, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver ahora la cosa importante, ¿no? Aquí voy a poner, no sé, voy a empezar a poner colorcitos y voy a empezar a cambiar mis espacios. Eso eran los reales, ¿no? Y uno decía, bueno, y si ahora quieres hacerlo en RN, ¿qué haces? Dices, pues la cosa es supernatural, ¿no? Porque aquí uno cambia esta noción. Voy a ponerla aquí abajito, voy a empezar a encimar cosas, espero que nadie se moleste. Uno en RN ya habla de vectores, ¿no? Pero pues uno puede decir, pues también en RN tengo un concepto de distancia, que es el de norma, ¿no? Y nomás cambio el valor absoluto por norma, ¿no? ¿Sí está bien o no, jóvenes? Ahí vamos. Bueno.
Y aquí esta función pues debería de ir como de Rn en Rn, ¿no? Pues la función va de R en R, pero bueno, aquí te tendría que poner vector. Y la función debería de ir como de Rn en, pues, digamos en Rn, por poner algún ejemplo, ¿no? Sí, ese es el ejemplo azul. Y voy a empezar a poner unas líneas acá, espero que nadie se moleste conmigo por las líneas. Voy a poner así, híjole, no sé cómo dividirlo, pero bueno, voy a poner así como unas bolitas. Ahí está. Y aquí voy a poner como otra bolita de cosas que... Es una discusión, ¿eh? Así es que no se molesten conmigo. Y aquí voy a poner... Sí, ese es como el primer paso que damos. Y ahora, ¿qué tal si en lugar de hablar de un concepto de límite en Rn, quisieras hablar de un concepto de límite ahora, digamos, en un espacio métrico, ¿no? Y dije que iba a poner otro color, entonces voy a buscar otro color. Ching, ¿qué colores tan feos hay aquí? No sé, pues rosita. ¿Qué tal si ahora empiezas con un espacio métrico? ¿Podrías definir la función de límite? Pues tendrías que tener una función como del espacio métrico en el espacio métrico, ¿no? Para empezar. Y luego dirías, pues puedo hablar también del concepto de x está cerca de x0, ¿no? Y si se fijan acá con el azul, nadie me dijo, pero aquí debería haber puesto x0, ¿no? Como un vector. Y entonces dices, bueno, pues aquí puedo cambiar esto, que estén cerca. Pues así en el caso rosa lo puedo poner como, pues, que estén cerca significa calcular su distancia, ¿no? Sí está bien o no, jóvenes, de x a x0, que sea menor que delta. Y esto lo podría cambiar, pues que la distancia de f de x esté cerca de lo que va a ser el límite en menos que epsilon. ¿Sí se ve lo que estoy diciendo o no? Y uno podría definir así el concepto de límite, porque lo único que se necesita es, pues tú necesitas darme, bueno, cada vez que me echas una epsilon, que me echas un valor, cada vez que me echas un valor yo puedo encontrar otro valor, eso es lo que dice la definición de límite, de tal manera que si estos dos están cerca del valor que yo te di, entonces la imagen está cerca de lo que yo quiero que sea el límite, ¿no? Está dicho así. Y de hecho, si sus maestros sí lo ven, si sus maestros de cálculo fueron muy aventados, les dijeron, ¿y a poco no? Voy a regresarme a la parte azul. ¿Y a poco no? Esto es lo mismo, esa parte azul, ¿a poco no es lo mismo que escribir que el vector X esté en la bola de radio delta con centro en X y le quitas X, ¿no? Sí, alguna vez sus maestros de cálculo fueron tan valientes y se aventaron a decir, esa parte azul es lo mismo que escribir esta parte de acá, ¿o no? Y Sí. si, como les digo, y si fueron valientes sus maestros de cálculo, en la parte de acá escribirían que, o sea, estoy regresando al azul, escribirían que f de x está en la bola de radio epsilon con centro en L, ¿no? ¿Sí está bien o no? Este, bueno, pues aquí va la discusión. Entonces, para hablar de límite, yo necesito hablar de este concepto de cercanía. Y para hablar del concepto de cercanía, pues yo puedo escoger casi lo que yo quiera, ¿no? Estoy hablando como en un sentido muy abstracto. Siempre que yo tenga una manera de medir, puedo hablar del concepto de límite. ¿Me explico? O sea, nada más estas cosas que nos están dando aquí, nomás son formas de decidir si cosas están cerca de otras cosas, ¿no? Y para esas cosas, y para decidir si está cerca o no, ¿qué usas? Pues usas tu regla. ¿Y quién te da la regla? Pues la distancia, ¿no? O sea, las métricas, ¿para qué sirven las métricas? ¿O por qué no estamos interesados en el espacio, en espacios métricos? Porque las métricas nos dicen, nos dan una noción de distancia, nos dan una noción de cercanía, y cuando tenemos una noción de cercanía, podemos hablar de límites, como lo estoy haciendo en este dibujo que ya vi,
que me quedó súper amontonado y súper horrible, pero espero que todo el mundo esté entendiendo el sabor que quiero dejar. ¿Sí está claro o no? Y entonces hay dos saltos que hay que dar cuando uno pasa del cálculo al análisis. El primer salto que hay que dar es que hay que decir, bueno, pues para hablar de límite, yo solo lo único que necesito es una noción de distancia. Pues entonces, ¿qué necesito? Pues un espacio métrico, ¿no? Porque en un espacio métrico la noción de distancia ya está bien definida, ¿sí? ¿Cuál es la noción de distancia? Pues la que te da la métrica, ¿ok? Ese es como el primer salto. Entonces, ¿dónde es natural tratar de hacer cálculo? Pues es natural tratar de hacer cálculo en donde tienes una noción de cercanía. Va. Y ahora, ¿cómo se calcula si algo está cerca de otra cosa? O sea, suena medio raro lo que acabo de decir, espero que no los esté confundiendo mucho, pero si tú dices, a ver, decide si este punto azul está cerca de este punto este, rosa, pues ¿qué haces? Pues sacas tu regla y mides, ¿no? Y dices, pues cerca depende de qué te interese, ¿no? En metros están muy cerquita, en kilómetros a lo mejor se ven más cerquita, en años luz se ven súper cerquita, pero bueno, y ¿quién decide si está cerquita o no del azul el azul del rosa? Pues lo decide la métrica, ¿no? A ver, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo así muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, muy malo, un ejemplo muy malo. Si uno considerara R2 con la métrica, no sé, discreta, si uno considerara R2 con la métrica discreta, uno diría, ah, no, pues sabes qué, este punto está bien lejos de este punto, ¿no? Porque ¿quién está cerca de X, del punto azul, perdón? Del punto azul solo está cerca el mismo, ¿no? Con la métrica discreta. Y luego, con la métrica euclidiana, digamos, por decir otra cosa, digamos, R2 por la métrica euclidiana, este, uno se euclidiana, ¿estos dos están cerca o no están cerca? A ver, que alguien dígame. Pues a comparación de la métrica discreta, están más lejos. Sí, pero ¿están cerca o no están cerca? Pues depende que sea cerca o que no. Ah, depende de qué se acerca, ¿no? ¿Y de quién depende, o sea, de qué depende ser cerca o no? A ver, ¿De la de métrica? estos, no, o sea, ya no, ya estamos en un ejemplo, o sea, ya estamos en un ejemplo específico. Concentrémonos en ¿no? Es que es como les decía hace rato, o sea, ya concéntrate nada más en Ya tienes tu métrica euclidiana y dices, ¿será que el azul está cerca del rosa? Pues, ¿en qué términos te interesa que esté cerca, no? Y si se fijan, acá están dados los términos en los que te interesa que esté cerca. Pues depende de quién sea la épsilon, ¿no? O depende de quién sea la delta. O sea, si yo te digo, delta es igual a un décimo, y te pregunto, estos dos puntos están cerca, bueno, perdón, voy a poner una delta mejor. Delta es igual a 10 kilómetros. Y te pregunto, ¿este punto está cerca de este punto? Pues tú me dices, con respecto a esa delta, sí, ¿no? Pero si te digo que delta es 1 milímetro, ¿será que este punto está cerca delta de este punto? Pues no. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Estoy tratando de explicarme o no? Es que eso de estar cerca, pues es como tramposo, ¿no? Es como tramposo porque, pues, o sea, está cerca dependiendo de quién sea la épsilon o de quién sea el número, ¿no? En el que estás interesado. ¿Sí me explico? A ver, lo que quiero decir es que, por ejemplo, pues, los puntos que están cercanos de x0 en menos que delta, pues son exactamente los puntos en esta bola. ¿Sí está claro o no? Y los puntos que están cercanos de L en menos que epsilon, pues son los puntos exactamente de esta bola, ¿no? Y entonces, pues hay dos cosas que uno tiene que tener más o menos claras. La primera es que la distancia nos da una noción de cercanía. Ahora, ¿cómo decidimos
si algo está cerca de otra cosa, pues depende. ¿De qué depende? De los números que nos den, si está bien o no. Si yo te digo, estar cerca son 10 kilómetros, pues seguramente, ya no sé qué iba a decir. Si yo digo, estar cerca es, no sé, 10,000 kilómetros, entonces todos los que vivimos en México estamos cerca los unos de los otros. Pero si estar cerca solo es 1 kilómetro, entonces ya eso es otro conjunto totalmente distinto. ¿Me explico? Espero que no los esté haciendo muchas bolas, pero es importante que uno, uno, uno lo que tiene que decir es, ¿quién decide si está cerca o no? Pues depende. ¿De qué depende? Pues depende de la epsilon en la que tú estés interesado y depende de si estás o no en esta bola. ¿Me expliqué? Alguien dígame algo, porque si no, este... Mm, te, Ahora, si te se comento. cumple, espérame, déjame responder a Rubén. Dice Rubén que si se cumple para toda epsilon, están cerca, tan cerca como queramos. Tan cerca como queramos, ¿qué significa? De hecho, si uno está cerca de alguien para toda epsilon, eso significa que tiene que ser ese punto, ¿no? Pero bueno, no sé lo que me está diciendo, pero de hecho ese concepto del que nos habla Rubén, de que está cerca para toda epsilon, ese es exactamente ese es el concepto de límite, ¿no? O sea, si tú dices, fíjate que yo tengo un punto que está cerca de, no sé, pensemos en este ejemplo de sucesión. ¿Se acuerdan que las sucesiones en los reales, pues un dibujo que uno pinta más o menos así es así, ¿no? La, 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 la. Y entonces pinta así y pinta así como puntos suspensivos, ¿no? Que la sucesión. Y entonces, este punto está cerca de algún punto de la sucesión para toda epsilon, ¿no? Y eso significa, de hecho, exactamente así es como se define el límite de la sucesión. Sí, me explico, o sea, es que Rubén nos está hablando de un concepto ahí, estás tan cerca como queramos, y eso de estar tan cerca como queramos, en realidad detrás lleva la idea de límite. Pero eso es algo que quién sabe de dónde oyó Rubén. Perdón, interrumpí a alguien, ahora sí, pregúntame. ¿Ya se arrepintió? Es que no era pregunta. No era Eh, pregunta, a ver, dime, perdón. Dime lo que me ibas a decir. No, ya no me quieres decir nada. Solo iba a comentarle que entonces mm, como el concepto que está definiendo de cercanía mm, es tan subjetivo como, pues, como queramos. No es, a ver, Queramos. no es subjetivo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que es, depende de lo que me interese. Y no sé si quiero decir subjetivo, no quiero usar la palabra subjetivo. Lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que la cercanía va a depender del problema. O sea, nosotros lo que queremos es aproximarnos a ciertas cosas. Y de hecho, este, recordando un poco lo que dice Rubén, lo que queremos es un concepto de estar, que ese punto está tan cerca como queramos de lo que, bueno, a ver, voy a hacer un dibujo para tratar de especificar lo que quiero decir. ¿Para qué sirven los límites? Esa es como la pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿no? Este, ¿Para qué sirven los límites? Voy a poner así un dibujo muy raro. Ahí está X, ¿no? Y entonces, acuérdate que el cálculo es una cosa de aproximaciones, ¿no? O sea, la derivada, las integrales, son cosas que tú dices, pues yo no puedo saber exactamente cuánto es la velocidad instantánea, no puedo saber exactamente cuál es el área bajo la curva, pero lo que hago es, digo, pues bueno, no sé cuánto es, pero ahí te va una aproximación. Y luego te doy otra, que de alguna manera te justifico que es mejor que la anterior. Y luego te doy otra, que de alguna manera te justifico que es mejor que las dos anteriores. Y ese proceso sigue y sigue y sigue. Y tu esperanza es que si tú lo vas haciendo, te acerques a algo, ¿no?
O sea, tu esperanza es que si tú sigues con este proceso que regularmente es infinito, te acerques a algo. ¿Sí está bien o no? Y entonces tú te tienes que asegurar de qué significa que de verdad te acerques a algo, ¿no? ¿Por qué quieres asegurar eso? Porque tú dices, si yo te pruebo que cuando voy haciendo este proceso, de verdad me acerco a algo, entonces, y cada vez es mejor mi acercamiento, o sea, cada vez me acerco más a resolver mi problema, entonces, este mono que está ahí debe de ser la solución, ¿sí me explico? ¿Y qué cumple este monito? Este monito cumple que está cerca o que es el límite, por decirlo de alguna manera, de las aproximaciones que tú estás tomando. ¿Sí está bien o no? Pero fíjate que este mono, el límite, está cerca, como dice Rubén, para toda épsilon, ¿no? O sea, para toda épsilon tú puedes encontrar a alguien que está cerquita del límite. ¿Me explicó? ¿Contesté tu pregunta o te confundí más? El que dijo que la distancia era subjetiva. No, sí, muchas gracias. Este, es que no es que sea subjetiva, lo que pasa es que depende de qué es lo que estás buscando, ¿no? Si está bien o no. Y entonces lo que queremos es exactamente, y este proceso, ¿a poco no les gustaría que fuera un proceso, bueno, ya saben que este proceso en el cálculo funciona, ¿no? O sea, te vas acercando por aproximaciones y de repente encuentras el límite que era lo que andabas buscando. Pero imagínate que tienes otra situación, ahora voy a poner otra situación así un poco extraña, ¿no? Que es como la que a nosotros nos interesa en el análisis. Este, Imagínate que tú tienes una, no sé por decir algo, una ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial. ¿Sí está bien o no? Ya estoy, voy a hablar de algo muy burdamente, ¿eh? Es una ecuación diferencial. ¿Qué significa querer resolverla? Pues resolver una ecuación diferencial significa encontrar una función que cuando tú la metes en la ecuación la satisfaga. ¿Sí está bien o no? Y si ya llevaron un curso de ecuaciones diferenciales, uno puede decir, pues bueno, ya sé que en algunas situaciones sí hay solución y en algunas situaciones sé que hay solución, pero no sé cómo encontrarla. Y entonces también seguramente han oído hablar de que hay ecuaciones diferenciales que se pueden resolver numéricamente. Y entonces lo que uno hace, por ejemplo, en esa cosa es decir, bueno, pues no sé, yo sé que la solución existe, no sé cómo se hace. Entonces, ¿qué hago? Pues numéricamente encuentro una que pues, casi satisfaga mi ecuación diferencial. Y luego encuentro otra que casi satisfaga mi ecuación diferencial. Y luego encuentro otra y así, ¿no? Y de alguna manera que te justifico que cada vez estoy encontrando mejores soluciones. Entonces, mi esperanza es que si yo me tomara esto como una sucesión, convergiera a algo, ¿no? Y si esas cosas convergieran a algo, pues entonces esta sería una solución de mi ecuación diferencial. ¿Me expliqué más o menos cuál es la situación? Pero entonces uno se pregunta, ¿y dónde estoy trabajando? O sea, esta bola que pinté aquí como una bola, ¿qué espacio es? ¿Se acuerdan que dije que este es una solución a mi ecuación diferencial? Entonces, ¿qué es? Es una función, ¿no? Y esta es otra que es mejor. Entonces, esta es otra función. Chin, y esta es otra que es mejor. La. Entonces, ¿quién es esta bola abstracta de la que estoy pensando aquí? Estoy pensando en un espacio que sus elementos son funciones, ¿no? En un espacio de funciones, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y yo quiero definir una especie de límite. Entonces tengo que definir una noción. Ahora, yo no sé si ustedes sepan, pero yo no sé qué significa que una función esté cerca de otra función, ¿no? Para poder hablar de límite. ¿Sí está bien? Pero si yo pudiera, en un espacio de funciones, definir una noción de distancia, es decir, una métrica, de tal manera que me asegurara que yo pudiera hablar de cuánto distan estas dos funciones, etcétera, y yo pudiera hablar de límite, podría hablar en un espacio abstracto de
cosas, cómo encontrar una solución a una ecuación diferencial que ya es una cosa que es bien concreta. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y entonces ese es el salto que queremos dar en este análisis. Esta idea que tenemos de cálculo, en donde, acuérdense que en cálculo estas sucesiones eran números, ¿no? Y lo que convergías eran números, o sea, y usabas las propiedades de los reales, etcétera. Y entonces quieres hacer esta abstracción para llevar esta idea a otras situaciones, ¿no? Y entonces, si tú tuvieras un espacio de funciones y pudieras definir una métrica y pudieras hacer este mismo juego, podrías encontrar soluciones, por ejemplo, a ecuaciones diferenciales. Bueno, ya se acabó la clase, pues ya dejo de grabar y me voy porque seguramente ustedes tienen más cosas que hacer, a menos que alguien quiera preguntar algo.